Entonces, para el presente ejercicio, me dice que la recaudación va a alcanzar 3 millones, pero que se prevé que para el ejercicio siguiente, por un programa, un nuevo plan de reactivación, de regularización, vamos a recaudar un 50% más. Esa estimación la vamos a incluir en nuestro proyecto de presupuesto. Esa estimación incluye 100.000 pesos correspondientes a impuestos de ejercicios anteriores. A nosotros no nos interesa cuándo se devengaron o cuándo nació ese derecho a cobrar de esos impuestos. A nosotros nos interesa cuándo lo vamos a cobrar. Como se prevé que se van a cobrar en el año siguiente, nosotros sí lo incluimos. Ya están incluidos dentro de este monto, no hace falta sumarlo adicionalmente porque dice que incluye. Siempre prestar atención cuando leemos los enunciados, si está incluido o si no, para ver si lo adicionamos o no a nuestro importe. Entonces, el importe de nuestro que vamos a registrar van a ser los 3 millones más un 50% más de esta previsión que incrementarán la recaudación. ¿Dónde vamos a registrar nuestra recaudación? En ingresos tributarios, impuestos, ya que es el impuesto, habla de regularización impositiva en realidad, vamos a incluir ahí los 4 millones y medio, lo que ya tiene incluido estos 100.000 del que estamos hablando, ¿sí? No es que no lo ponemos porque son de ejercicios anteriores, sino que ya está incluido dentro de los 4.500.000. Vamos al punto 5. La adquisición de nuevos patrulleros y ambulancias demandará una inversión de 200.000 y 150.000 respectivamente. Para financiar el presente gasto se procederá al remate de vehículos del parque automotor, por el cual se estiman ingresos de 100.000 pesos. Nos vamos a la planilla de gastos, y en la operación 5 nosotros acá vamos a registrar que estamos previendo para el año siguiente la compra de bienes de uso, patrulleros y ambulancias, por un total de 350.000 pesos. Entonces nos vamos a el inciso 4, bienes de uso, al 4.3, maquinarias y equipos, y registramos los 350.000 pesos que prevemos gastar el año siguiente en patrulleros y en ambulancias. Acá tenemos otra cosa que es el ingreso que va a derivar de la venta del remate de vehículos. Parte de esos ingresos se van a destinar a financiar esta compra de ambulancias y patrulleros. Recuerden por los principios presupuestarios que nosotros cuando tenemos un recurso y un gasto relacionado, esos recursos y esos gastos se registran, cada uno donde corresponde, y teniendo en cuenta sus clasificadores, uno será con los clasificadores de recursos y otros con los de gastos, sin compensaciones entre sí, dicen los principios. Es decir, yo acá no puedo registrar bienes de uso, maquinaria y equipo por el neto entre los 350.000 y los 100.000, por 250.000, sino que por un lado registro el gasto, los 350.000, y por el otro lado, en la planilla de recursos, yo voy a registrar los 100.000 que estimo se van a producir por los remates de los vehículos en desuso. ¿En qué cuenta yo voy a registrar esta estimación de los 100.000 pesos? Dentro de recursos por rubros, en recursos propios de capital. Recuerden que esta cuenta de recursos propios de capital la utilizamos para específicamente los recursos provenientes de la venta de bienes de capital o bienes de uso. Entonces acá van, operación 5, los 100.000 pesos en la planilla de los recursos. Bien, vamos al punto 6. El detalle de bienes a adquirir incluye edificio para funcionamiento de la Secretaría de Adicciones, costo estimado 650.000 pesos. Entonces nos vamos a ir a la planilla de los gastos para registrar todos estos bienes a adquirir, y vamos a ir registrando directamente para no leer de nuevo. Edificio para funcionamiento de la Secretaría de Adicciones. La Secretaría de Adicciones es un organismo que depende del Ministerio de Salud, información que tienen que ir teniendo en cuenta después para registrar por finalidades y funciones con el clasificador por finalidades y función. Bien, este edificio es un bien de capital, un bien de uso. Los edificios, los inmuebles se registran en bienes de uso, bienes preexistentes.
¿Por qué importe? Dice acá, por un costo estimado de 650.000 pesos. Otro bien que se estima adquirir es ganado vacuno para la reproducción para la escuela agrícola, 130.000 pesos, ¿sí? El ganado vacuno para reproducción, es decir, no para la venta y compra que podría, o compra y venta que podría pasar, ¿sí? Sino que es para utilizarlo con fines, en este caso, educativos en la escuela agrícola. Es un semoviente. Los semovientes también se clasifican como bienes de uso. Acá tenemos bienes de uso, 4 o 7 semovientes por 130.000 pesos. Bien. Luego tenemos insumos para el Ministerio de Educación. Cuando nosotros hablamos de la palabra insumos, claramente nos estamos alejando de lo que es bienes de uso. Insumos no se refiere a algo que se utiliza y se consume en general con el primer uso o con pocos usos, ¿sí? No tiene la categoría de bien de uso. Entonces, estos insumos son bienes de consumo. Como no nos dice qué tipo de insumos es, si es una resma de papel, si son artículos de librería o de limpieza, lo vamos a poner directamente como bienes de consumo. Otros bienes de consumo, el 2.9 por 100.000 pesos. Luego tenemos equipamiento para la sala de odontología. Claramente esto ya es un bien de uso, equipamiento para la sala de odontología. Vamos al inciso 4, bienes de uso, maquinarias y equipos por 120.000 pesos. Y luego tenemos el nuevo Código Civil y Comercial para la Biblioteca Provincial por 10.000 pesos. Todo lo que son libros coleccionables, este tipo de bibliografía, se clasifican también como bienes de uso, libros, revistas y otros elementos coleccionables por 10.000 pesos. Hay un, que no sé si figura acá, no, hay un tipo de bien, por ejemplo, si les dijeran adquisición de periódicos, de diarios, de revistas, que no sean coleccionables, que no se los trate como bienes de uso, eso sí se clasifica en bienes de consumo, acá arriba, en productos de papel, cartón e impresos, ¿sí? A diferencia de lo que son libros coleccionables. Bien. Listo el registro del punto 6. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? Bueno, vamos un poco rápido, pero es para que lleguemos a ver todo el desarrollo del trabajo práctico, ¿sí? Bueno, vamos al punto 7. El punto 7 nos habla de que el programa de inversión pública con fondos de rentas generales presenta el siguiente plan de trabajos públicos. Entonces me da un detalle de obras en el Servicio Penitenciario de Salta, en la Secretaría de Ambiente, etc. La fecha de inicio y finalización de la obra, el costo total de la obra, años anteriores, es decir, cuánto se fue invirtiendo, ejecutando en esas obras, cuánto va a ser para el año 2022, que es para el que yo estoy presupuestando, y cuánto para el año 2023. ¿En qué nos vamos a focalizar nosotros para registrar o el monto en el año para el cual estamos presupuestando? Recuerden que una de las características de los presupuestos es la anualidad, ¿sí? Es que comienzan el 1 de enero, en el caso de la Argentina coincide con el año calendario, los presupuestos comienzan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. Entonces yo presupuesto, incluyo mis gastos de los que van a ocurrir dentro de ese periodo anual. No voy a incluir los montos de obras del 2023. Esos ya serán considerados para el presupuesto 2023, ¿sí? Entonces eso es un concepto que tenemos que tener bien incorporado y presente, no solo para el tema de obras, sino para un montón de gastos que pueden ser alquileres, locación de servicios, en general aquellos gastos que son de tracto sucesivo y que son gastos que se ejecutan en más de un ejercicio. Nosotros los debemos conocer, tener en cuenta, incluso hay planillas que se adjuntan al presupuesto con este tipo de información, pero el monto o el gasto que se incluye es solo el del año, ¿sí? Entonces lo que nosotros acá vamos a incluir es el 1.900.000 de obras para el año 2022. ¿En qué partida? Bienes de uso, construcciones por 1.900.000 pesos.
Bien, vamos al punto 8. El programa de deuda pública informa que el stock de la deuda interna por colocación de la misma asciende a 2.500.000 y que el cronograma de pagos establecido es el que se detalla a continuación. Lo mismo que dije recién para obra, también es aplicable a lo que es deuda pública. Nosotros vamos a incluir en nuestro proyecto de presupuesto los pagos que tengamos a considerar o a realizar de amortización, o sea, de capital y de intereses y gastos de la deuda, solamente del año calendario para el que estamos proyectando, para el ejercicio que estamos proyectando. Entonces acá nos incluye información de amortización, intereses y gastos del año 2021, 2022 y 2023, y lo que nosotros vamos a considerar para el armado de este proyecto de presupuesto es la información del año 2022. Entonces nos vamos a la operación 8, vamos al inciso 7, servicios de la deuda, y acá sí tenemos discriminados, fíjense, intereses de la deuda por 120.000, amortización de la deuda, que es el capital, por 1.000.000, y comisiones y otros gastos de la deuda por 10.000. ¿Esto de dónde sale? De la información de nuestro inciso de nuestro punto 8. ¿Bien? Vamos al punto 9. La Secretaría de Finanzas recibe información sobre los siguientes ingresos. Transferencias intergubernamentales. Bueno, vamos a la planilla directamente de recursos, son todos recursos. Vamos a la columna 9, la operación 9. Las transferencias intergubernamentales, nosotros recuerden que a qué concepto nos referimos cuando hablamos de transferencias intergubernamentales. ¿Ahí se acuerda? Al de coparticipación. Bien, perfecto. Cuando hablamos de transferencias intergubernamentales nos referimos a la coparticipación de impuestos. Entonces, la coparticipación es un concepto, un ingreso tributario, dentro de ingresos tributarios, coparticipación, 2.300.000 es lo que nosotros proyectamos, estimamos, vamos a recibir en el concepto de coparticipación. La Secretaría de Finanzas también supone que va a recibir en concepto de multas 50.000 pesos. Recuerden que las multas son ingresos no tributarios. Lo mismo que el concepto que sigue, las regalías hidrocarburíferas, por 550.000. Todo lo que es multas, alquileres que cobramos, canon, regalías, derechos, etcétera, todos son conceptos que van incluidos dentro de ingresos no tributarios. Entonces acá en ingresos no tributarios vamos a incluir los 50.000 de las multas más los 550.000 de las regalías. Nos hace un total de 600.000 pesos. Vamos al aporte de la ANAC para obra de acceso al aeropuerto por 200.000 pesos. ¿Sí? Ese aporte de la ANAC, que tiene una llamadita, me dice: el costo de la obra asciende a 450.000 y comenzó en el presente ejercicio con un aporte que realizó la ANAC por 250.000 pesos. Solo se ejecutará en el 2021 un total de 170.000 pesos. Entonces, el aporte que tenemos previsto para el año siguiente, ¿sí? Para el 2022, fíjense en que dice, primero que el costo de la obra es 450.000. Comenzó en el presente ejercicio, es decir, comenzó en el 2021. La ANAC en el 2021 hizo un aporte de 250.000 pesos, ¿sí? Entonces, nos quedarían pendientes los 200.000 restantes, que están acá, transferencias de capital. ¿Por qué de capital? Porque es para una obra pública del sector público nacional por 200.000 pesos. ¿Bien? Pero también tenemos previsto otros recursos. ¿Por qué? Recuerden que cuando nosotros recibimos fondos, ¿sí? Recibimos fondos, tenemos fondos en el presente ejercicio y no lo utilizamos en el presente ejercicio, guardamos esos fondos en lo que sería nuestra caja y bancos, ¿sí? Esa caja y bancos en el clasificador por objeto del gasto se va acá dentro de disminución de otros activos financieros. Bueno, en el clasificador económico, recuerden que va debajo de la línea, en aplicaciones y fuentes financieras, ya lo vamos a ir viendo. Pero acá se llama disminución de otros activos financieros, caja y banco. ¿Cuánto vamos a poner como recurso? Bueno, fíjense que en el 2021
nosotros hemos recibido 250.000. ¿Cuánto hemos utilizado para pagar de obra? Solamente 170.000 pesos, porque es lo único que se ejecutó de la obra. El resto que hemos recibido, los 80.000, los vamos a guardar en caja y banco para poder utilizarlos el año siguiente como un recurso, y el año siguiente vamos a utilizar esta cuenta, disminución de otros activos, caja y banco, para poder financiar lo de la obra que quedó, digamos, sin financiamiento. Es decir, que en el 2022, para financiar lo que falta de la obra, vamos a utilizar los 80.000 de nuestra caja de bancos, que está acá, y vamos a utilizar los 200.000, que va a ser el nuevo aporte de la ANAC para el 2022. ¿Bien? Por eso esa aclaración. ¿Se entiende este punto, chicos? Vamos a la planilla de gastos, ¿sí? Y vamos a registrar la obra prevista, y está, para el año siguiente, que hacemos con los fondos ANAC. Serían los 200.000, más los 80.000 que quedaron pendientes de la obra. Entonces en bienes de uso y construcciones vamos a poner los 280.000, esa sería la parte del gasto de este punto 9. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Está claro o no? Sí, Seguimos profesor. entonces. Bien. Vamos al punto 10. En el mes de noviembre del presente ejercicio está prevista la emisión de letras de tesorería a 90 días bajo las siguientes condiciones. Fecha de emisión 15 de noviembre del 21, fecha de vencimiento 15 de febrero del 22, valor nominal 100.000 pesos, amortización de capital íntegramente a su vencimiento, pago de intereses 30.000 en 3 cuotas iguales cada 30 días desde la emisión. Y ahí nos hace una aclaración. Tiene conocimiento que la primera cuota, cuyo vencimiento operó en fecha 15 del 12 del 21, se pagará recién el 5 de enero del 22. Por la demora del pago se prevé un interés adicional en la tercera cuota de 5.000 pesos. ¿Bien? Entonces, una aclaración antes de que resolvamos esto. Recuerden que con los ejercicios de letra del tesoro, lo que nosotros teníamos que analizar era lo siguiente. Si la letra del tesoro, que es una forma de financiamiento a corto plazo, si la letra del tesoro se emitía y se rescataba, es decir, se pagaba el capital dentro del ejercicio financiero, era solamente un movimiento financiero, un movimiento de corto plazo de caja para salvar déficits estacionales de caja, y lo único que registramos presupuestariamente son los gastos y los intereses de esa operación. Si, en cambio, nosotros emitimos una letra del tesoro en un ejercicio y la rescatamos en el siguiente, como sería el caso de este punto, la emitimos en noviembre y la rescatamos en febrero del ejercicio siguiente, esa operación ya tiene impacto presupuestario. Incluso nosotros a fin de año lo vamos a registrar como deuda pública, porque ya pasó el ejercicio financiero, y ahí sí vamos a registrar el recurso cuando obtenemos o cuando emitimos la letra del tesoro, el gasto cuando la rescatamos y pagamos el capital, y obviamente los intereses y los gastos cuando corresponda el pago de los intereses y de los gastos. Hecha esta aclaración, lo que nosotros tenemos que registrar en este ejercicio, lo que tenemos que registrar en el proyecto de presupuesto, es lo que me va a tocar a mí el ejercicio 2022. ¿Qué va a ser en este caso? El rescate de la letra del tesoro, que es el pago del capital, que dice que va a ser íntegramente su vencimiento. Entonces, me va a tocar todo el vencimiento del capital en el 2022. Entonces, vamos a registrarlo como cuando nosotros pagamos una deuda pública, que va a ser en el servicio de la deuda, amortización de la deuda interna por 100.000 pesos. ¿Y qué vamos a registrar de intereses? Ahí lo que nos dice el ejercicio es que los intereses los vamos a ir pagando en cuotas cada 30 días. El primer interés lo deberíamos haber pagado si el 15 de noviembre es la emisión, el 15 de diciembre, ¿sí? Que no se pagó el 15 de diciembre, se pagó los primeros días de enero. Para el registro de ese monto de interés de los 10.000, no importa cuándo se pagó, a mí me importa cuándo se va a devengar, ¿sí?
Entonces, ¿cuándo va a quedar registrado presupuestariamente los 10.000, los primeros 10.000 de intereses? En el 2021. Va a ser un problema del 2021 aunque quede impago, ¿sí? Eso ustedes ya saben que se va a llamar deuda de tesorería, ¿sí? Los gastos devengados no pagados, deuda de tesorería. ¿Cuáles van a ser los intereses que se van a devengar en el 2022 y que yo los debo incluir en mi proyecto de presupuesto? El segundo interés que va a vencer a mediados de enero y el último interés que se va a pagar cuando también pague el capital, que son entre los dos 20.000 pesos. ¿Sí? Bien. Pero le vamos a adicionar un pago final de 5.000 pesos por una multa que me cobran por haberme demorado con ese interés que tendría que haber pagado en diciembre. Entonces, por eso vamos a registrar, vamos a estimar que vamos a pagar de intereses 25.000 pesos. El segundo interés, el tercero y la multa. O sea, acá ponemos servicios de la deuda, intereses, por 25.000 pesos. ¿Se entiende, chicos, qué es lo que hemos registrado acá? Sí. Bien. Profe. Sí. En caso de que no nos dijeran que ese adicional al interés fuera en la tercera cuota, ¿se entiende que sería en la primera cuota y quedaría, digamos, para el 2021 y no para el 2022? En caso de que no dijeran que ese adicional se encuentra en la tercera cuota. Te lo deberían decir. Ajá. De todas formas, vos cuando ya lo pagás y te cobran una multa, ya estás en el ejercicio siguiente. O sea, cuando lo has devengado a ese interés, cuando se produjo una multa, está bien, por un interés que se devengó en el ejercicio anterior, pero que Claro. en realidad esa obligación nació en el 2022. Por mi parte, a mi criterio, yo lo registraría en el 2022. Porque ahí se generó la multa, ¿sí? Independientemente si la pago en febrero, en enero. Yo lo registraría en el 2022. De todas formas, les tienen que aclarar para que ustedes, porque ahí quedaría como abierto si alguien lo registra en el 2021 y podría ser, no nos dice nada. Entonces debe aclarar para que no haya confusión, si no, se podría dar también por correcto una u otra opción. ¿Sí? Creo que María Elena. Sí, profe. Bueno. Bueno, gracias. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Fíjense en que acá nosotros no registramos recurso, porque el recurso ya se registró en el 2021. Lo que solamente nosotros tenemos previsto registrar, gastar o ejecutar en el 2022 es la parte del gasto, no el recurso. ¿Bien? Y luego nos dice el práctico, tiene conocimiento que en caso de obtener superávit a nivel de formulación, está previsto incrementar el plan de trabajos públicos y en caso de resultar deficitaria la formulación, solo se recurriría al endeudamiento como último recurso. Recuerden, chicos, que cuando ustedes están formulando presupuestariamente, ustedes pueden ajustar tanto recursos como gastos que no nos pasan en la ejecución. En la ejecución nosotros registramos ya debajo de la línea porque ya es un ejercicio ya ejecutado. Acá nosotros tenemos la opción de decir, bueno, no me cierra, no me equilibra el presupuesto, bueno, bajo gasto o veo de incrementar este recurso. Yo puedo tocar distintas opciones, por eso yo tengo que ver qué es lo que me dice el enunciado, para si me dice, bueno, la última opción sería endeudarse, yo tendría que buscar otro ajuste. O si me dice, si obtengo a nivel de formulación superávit, está previsto incrementar el plan de trabajo público, bueno, ahí ya me está dando una indicación, no tengo que ir a ajustar cualquier cosa, me da superávit, tengo que ir a incrementar bienes de uso, construcciones en este caso. Bueno, entonces, a este nivel, sin ver todavía la columna de ajuste, nosotros obtenemos con los recursos 7.940.000, mi total de recursos a nivel formulación, y si vamos a la planilla de gastos, obtenemos al nivel de formulación, fíjense, en 8.700.000 pesos.
Claramente, si yo hago recursos menos gastos, ese cálculo me va a dar deficitario, es decir, mis gastos a nivel de formulación son mayores que mis recursos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un ajuste. ¿Qué opciones tengo? O bajo algún gasto, ¿no es cierto? O busco algún recurso. Recuerden siempre del primer ajuste que se tiene que hacer a nivel formulación es ver si tenemos disponible, para la redundancia, disponibilidades o caja y bancos, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos disponibilidades o caja y bancos en tesorería, eso lo podemos utilizar como recurso para financiar con eso que tenemos guardado en caja y banco los gastos que nos dan déficit, ¿sí? Entonces, fíjense en que nosotros acá en el práctico dice la Tesorería General de la provincia estima que el saldo de las cuentas corrientes de la provincia al cierre del presente año, o sea, al cierre del 2021, ascenderá a 1.200.000 pesos. Incluye saldo de fondos transferidos por ANAC de 80.000 pesos. Informándose además la existencia en efectivo de 20.000 en concepto de garantías de las ofertas a proveedores. Bien, las garantías de ofertas a proveedores, como son fondos de terceros, no lo deberíamos tener en cuenta para nosotros poder utilizar para financiar este déficit. Los fondos de la ANAC ya lo hemos incluido, ya lo hemos registrado los 80.000. Entonces deberíamos ver cuánto nos queda. Bueno, nos quedaría 1.200.000 menos los 80.000 menos los 20.000. Nuestro déficit, ¿sí? Son, vamos a la planilla de recursos, 760.000. ¿Nos alcanzan los recursos que informa la tesorería? Sí, nos alcanzan, incluso restando estos fondos de tercero y ya lo que tenemos incluido de la ANAC está acá. Entonces, podemos financiar, ¿sí?, nuestro déficit a nivel formulación con la caja y bancos, con las disponibilidades que tenemos previstas, que va a cerrar nuestro ejercicio 2021, sí. Entonces, así vamos a ajustar este déficit a nivel formulación. Para eso utilizamos disminución de otros activos financieros, caja y bancos, por 760.000 pesos, y ahí con esos 760.000 pesos lo incluimos en nuestros recursos y ahí nos quedaría un total de recursos de 8.700.000, igual que el monto de los gastos, y ahí nos quedaría nuestro proyecto de presupuesto a nivel formulación equilibrado, que es como tiene que quedar. Si nosotros no tenemos saldo en caja, ¿y qué deberíamos hacer? Bueno, podríamos disminuir la obra pública y decir, bueno, no nos alcanza, no vamos a hacer tanta obra pública para el año siguiente, o podríamos, a ver, ¿qué más tenemos? Siempre es más fácil ajustar los gastos, por supuesto, o podríamos decir, bueno, no compramos tanta maquinaria y equipo, que acá tenemos varias maquinaria y equipo para comprar, los patrulleros, no compramos tantas ambulancias, quizás estos 500.000 pesos que tenemos previsto financiar a las empresas públicas no financiaremos con tanto, no sé, se me ocurre decirles Aguas del Norte, y bueno, le diremos a Aguas del Norte que ponga quizás énfasis en su recaudación, o alguna otra cuestión, porque no vamos a poder financiarlos con tantos fondos. Bueno, hay un montón de cuestiones que a nivel proyecto de presupuesto se van ajustando y se van previendo, ¿sí? Podría prever un endeudamiento, sí, como último recurso, dice, lo podemos hacer, sí, pero recuerden que siempre el endeudamiento es complicado porque pasa por las cámaras legislativas y no es un trámite tan sencillo, ¿no? Y qué bueno que sea así, porque está bueno que no sea fácil endeudar una provincia o un país, ¿no? Aunque pasa. Pero bueno, esa es la idea, ¿sí? Ir viendo si no tenemos fondos en tesorería, que es lo primero que ustedes tienen que analizar. Si hay disponibilidades es lo primero que se ajusta y después van viendo otras opciones. A ver, ahí tengo una pregunta en el chat. Disculpe, profe, aviso que hoy no tengo buena conexión a internet. Ok, Ana María, ya lo anoto. Otra cosa que les quiero decir, chicos, y justo eso me comentó la contadora Burgos, nosotros cuando revisamos la asistencia, que es necesario para que rindan el parcial tener la asistencia,
No es lo mismo haber estado conectado toda la clase que 7 minutos. El que estuvo conectado 7 minutos no es válido. O sea, nosotros no nos fijamos solamente en el nombre del alumno que entró, nos fijamos cuánto tiempo estuvo conectado. Sí sabemos que hay algunos problemas que tienen algunas personas y es comprensible y Internet a veces es complicado, pero tampoco es cuestión y tampoco es justo para ustedes el que estuvo las 2 horas de clase y el que estuvo 7 minutos, ¿no? Una aclaración para que tengan en cuenta estas cuestiones al momento de llegar al parcial. Bueno, hasta aquí alguna duda, chicos. Lo que hicimos es desarrollar el trabajo práctico con los clasificadores para el objeto del gasto y recursos por rubros, ¿sí? Como ya estamos medio justo con el tiempo, porque deberíamos comenzar con el otro práctico, les voy a mostrar la solución económica, ¿sí? Acá tenemos la solución económica que ustedes ya la tienen. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta básicamente? Los conceptos que nosotros tenemos en ingresos tributarios en el clasificador por rubros de recursos, acá también lo pasamos a ingresos tributarios, lo mismo con ingresos no tributarios, transferencias corrientes, ¿sí? Vamos armando nuestro clasificador económico que fíjense en que no está con el formato AIF, porque el práctico solamente nos pide es armar esta proyección por carácter económico. Entonces lo que nosotros hicimos es, la primera parte en la solución, planteamos todos los recursos por carácter económico, entonces van a ver ingresos corrientes, recursos de capital y fuentes financieras, y abajo están todos los gastos por carácter económico, los corrientes de capital y las aplicaciones. No tiene el formato de la IF, ¿sí? Así está planteada la solución porque no estamos todavía, no hemos visto todavía IF, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que todos nuestros bienes de uso acá en gastos, los vamos a transferir directamente a inversión real directa, gastos de capital. ¿Qué más vamos a tener en cuenta en el clasificador económico? Bueno, acá tenemos, fíjense, en fuentes financieras, lo que nosotros acá lo teníamos en la disminución de activos financieros, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los 80.000 pesos y los 760.000, que era el uso de las disponibilidades. En el clasificador económico lo utilizamos en la cuenta de fuentes financieras, disminución de la inversión financiera por 840.000 pesos. ¿Bien? ¿Qué otra cuestión? Bueno, los gastos figurativos van a aparecer debajo de cada uno de los gastos. Si son corrientes, van a estar los gastos figurativos corrientes debajo de los gastos corrientes, y si son de capital, los gastos figurativos de capital separados, ¿sí? No como estaban todos juntos, fíjense en el inciso 8, perdón, en el inciso 9, acá están todos juntos los gastos figurativos. En cambio, en el clasificador económico, nosotros va lo que es corriente en gastos corrientes, lo que es de capital donde corresponde. Lo mismo con los conceptos de la deuda. Fíjense en que todo lo que es deuda pública, intereses, amortización y gastos, en el clasificador por objeto del gasto está en el inciso 7, servicios de la deuda. En cambio, acá nosotros vamos a encontrar en distintos sectores de mi clasificador económico, vamos a encontrar estos conceptos de servicio de la deuda. Vamos a tener en gastos corrientes, bienes y servicios, acá adentro vamos a tener los gastos de la deuda, ¿sí? O sea, acá vamos a tener ¿está servicio de la deuda? Bueno, acá justamente no teníamos gastos, pero si tuviésemos comisiones y otros gastos de la deuda, lo vamos a tener en bienes y servicios, ¿sí? Dentro de los gastos de consumo. Lo que son los intereses dentro de gastos corrientes, rentas de la propiedad. Acá van los intereses de la deuda. Y lo que es amortización de la deuda dentro de aplicaciones financieras, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos, acá encontramos lo que es el pago del capital o la amortización. ¿Bien?
nada, este ya está ajustado porque nosotros ya incluimos acá el ajuste dentro de las fuentes financieras de disminución de inversión financiera, ya viene con el ajuste que hicimos en nuestra planilla, o sea que acá ya nos queda el resultado ingresos menos gastos igual a 0, ¿sí? Bien. A ver qué duda hay ahí. Bueno. Anoto lo que me dice Verónica Castillo. Bien. Y por último nos quedaría tratar la solución de por finalidades y funciones, que ustedes ya lo tienen planteado, no los voy a desarrollar ahora, que es lo único que quiero que tengan en cuenta cuando realizan esta planilla de clasificación por finalidades de función. El trabajo práctico les adiciona una información que es necesaria para el desarrollo de este trabajo, que es en el ejercicio B, dice en base a la resolución del ejercicio A y la información adicional, que se brinda a continuación sobre cada uno de sus puntos, elabore la formulación presupuestaria por finalidad y función. Fíjense en que el punto 1 era el gasto en personal. Yo con esa información yo no puedo clasificar mis gastos por finalidad de función. Yo necesito saber el costo salarial de qué jurisdicción o de qué ministerio es para poder clasificarlo o por administración gubernamental o por servicios sociales, salud o seguridad, etc. Por eso me adiciona el ejercicio B.1 la información de la composición del costo total de los salarios para saber cómo clasifico dentro de mi clasificador por finalidades y funciones. Bien, en el punto 2 también me da una explicación, y ahí van a corregir en el mismo enunciado, dice aportes al complejo teleférico, aportes a Saeta, aportes a IPB, y ahí van a poner después aporte a la Dirección de Vialidades Altas, ¿sí? Porque estaba repetido. Fíjense en que son 50.000 al IPB y 150.000 a la Dirección de Vialidades Altas, porque eran, acuérdense, organismos descentralizados que consolidaban presupuestariamente. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Vamos a clasificar lo que es aportes al complejo teleférico, que lo tenemos por acá como comercio, turismo y otros servicios, por el fin que persigue el complejo teleférico es de turismo, y el aporte a Saeta, porque es transporte, servicios económicos transporte, pero no lo vamos a incluir dentro de la planilla de gasto por finalidad de función, a lo que es aporte al IPB, a la Dirección de Vialidades Altas. ¿Por qué? Porque todo lo que es gastos figurativos no se clasifican por finalidad de función, ¿sí? Así que esa aclaración, tenerla en cuenta. Fíjense en que acá nosotros solamente estamos clasificando gastos, porque el clasificador por finalidad de función es un clasificador exclusivo para gastos, no para recursos. Si ustedes clasifican aquí un recurso, ese sería un error grave. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa les voy a aclarar? En general está todo bastante claro, la compra de patrulleros a servicio de seguridad, la compra de ambulancias a servicio de salud, etc. Otra cosa que acá no clasificamos en este clasificador por finalidad de funciones es la parte del capital o de la amortización de la deuda. Sí clasificamos los gastos y los intereses de la deuda, pero no se clasifica el capital. Por lo tanto, en el punto 8, que era donde nosotros teníamos deuda pública, fíjense, solamente clasificamos intereses y no clasificamos lo que era el capital, que era, acá tenemos, ¿ven? Bueno, acá tenemos las comisiones que yo hace rato dije que no teníamos, y tenemos comisiones, tenemos intereses por 120.000, más las comisiones 130.000. Eso es lo único que nosotros clasificamos por finalidades y funciones. No clasificamos el millón. ¿Ven? Ahí están solamente los 130.000 pesos. Lo mismo para el punto 10, que era el ejercicio de letras del tesoro. No se clasifican los 100.000, que era el pago de capital, cuando rescatamos la letra, sí se clasifican los 25.000 de intereses. ¿Sí?
¿Qué otra cosa en este clasificador para tener en cuenta? Creo que nada más. Fíjense en que nosotros podemos hacer una forma de controlar, ¿sí?, si nos dio bien el clasificador por finalidades y funciones, es teniendo en cuenta el total de los gastos, pero a eso les excluimos los gastos figurativos, tantos corrientes y de capital, y obviamente, ¿ven? Acá está, y obviamente lo que es deuda, capital de la deuda pública. Bien, a ver, ahí tengo otra pregunta. Una consulta, profe, los subconceptos que nos dijo en la planilla de clasificación económica están determinados en el clasificador de la provincia no resumido. Andrea, no sé muy bien a qué te referís. Una consulta. Los subconceptos que nos dijo en la planilla de clasificación económica están determinados en el clasificador de la provincia no resumido. No entiendo muy bien a qué te referís, Andrea. No sé si la pregunta es si deberías clasificarlo con mayor detalle. No sé a qué te referís. Profe, Sí, ¿me escucha? sí, te escucho perfecto. Sí, sí, en ese caso, digamos, por ejemplo, conceptos comunes, como sabemos que los intereses van dentro del concepto de renta de la propiedad, pero nombro otros que no me sonaban, digamos, como algo común. En el caso, digamos, de esos conceptos, esos están, digamos, nombrados dentro del clasificador, digamos, del que no estaba resumido, porque vi que había uno nacional y uno provincial que estaba bastante completo, que enunciaba distintos conceptos, nosotros veíamos algunos nada más. ¿Puede ser que sea así? Lo único que mencioné, que quizás no quedó claro porque acá no se ve con mayor detalle los conceptos que están dentro del clasificador económico, pero no hace falta que lo veas con mayor detalle porque a este nivel es el que les va a aparecer, es que dije que las comisiones y gastos bancarios van dentro de gastos de consumo, ¿sí? Acá, bienes y servicios. Fíjense en que a ustedes acá no les figura comisiones y gastos bancarios, y no les va a figurar, van dentro de bienes y servicios, ¿sí? Ustedes deben saber dónde clasificarlo. Intereses enseguida lo relacionan con renta de la propiedad, y renta de la propiedad es un concepto que aparece en el clasificador económico, pero no les va a aparecer comisiones de la deuda. Ustedes tienen que saber que eso va dentro de servicios, ¿sí? De bienes y servicios. Y en general el clasificador económico les va a salir o con esta apertura o más resumido. No tiene mayor apertura que esto en general, ¿sí? Y el clasificador por objeto que estamos usando en esta planilla es bastante abierto, porque también podría ir directamente como bienes de consumo, servicios no personales. Aquí está bastante abierto, ¿sí? No sé si quedó claro, Andrea. Sí, profe, gracias. Bueno. Ok, si no hay ninguna otra duda de este práctico o de algo de formulación, que yo me había notado unas cosas de formulación, pero creo que las vimos a todas, pasamos al siguiente práctico. ¿Ninguna otra duda de formulación o de este práctico? Profe, entonces, ¿cuál tomamos como base para clasificar el resumido o el completo de los clasificadores? Ahí creo que me habló Gastón. A ver, cuando ustedes agarran el clasificador que tienen como subido a la página, que es el más desagregado, está bueno trabajar con ese clasificador, ¿sí? Ahora, en general para la resolución del parcial o para la resolución de los prácticos, no va a ser con tan desagregado. Y eso está bien que sea así, porque ahí también uno se da cuenta que ustedes saben manejar los clasificadores, ¿sí? O sea, si ustedes en un no sé, les doy un ejemplo, en el enunciado les dice que van a comprar lavandina, ¿sí? Ustedes cuando van utilizando los clasificadores saben que la lavandina, si ustedes ven acá, no sé, bienes de consumo en un clasificador resumido,
Y puede ser que quizá el que no está habitual en el uso de los clasificadores no tiene idea dónde clasifica lavandina. Ahora, si ustedes han usado los clasificadores, han visto que hay uno que es artículos de limpieza, que está dentro de los bienes de consumo, y van viendo, haciendo ese análisis a medida que ustedes van haciendo los prácticos, después cuando llegan al parcial y ven lavandina y ven un clasificador resumido para tener que resolver, saben hacerlo y utilizarlo perfectamente, ¿sí? Entonces, por ahí no es tan importante si usamos el clasificador con mayor detalle, el resumido, si ustedes han trabajado con el clasificador todo el tiempo cuando han ido haciendo los prácticos. El que trabaja con los clasificadores después ve el resumido y sabe dónde está todo. No sé si se entiende lo que les quiero decir. O sea, el que ve, por ahí estas cuentas son más fáciles, las de bienes de consumo y las de servicio, pero por ahí la que ve un mayor desagregado como puede ser no sé, un caja y bancos o cuentas a pagar a corto plazo, el que ha trabajado con el extendido, que esas son cuentas del más abierto, sabe que eso está, no sé, en incremento de otros pasivos, o sabe que está en disminución de los activos financieros, que les puede aparecer esa cuenta resumida en el parcial o en el práctico, y ustedes saben que ahí adentro está caja y bancos. Deberían saber que está caja y bancos. No sé si se entiende lo que les quiero decir. De todas formas, ustedes en los parciales tienen los clasificadores, por eso es lo importante, a medida que vayan haciendo todos estos prácticos, los tienen que volver a ver, ustedes tenían guías auxiliares, tienen un montón, y les puedo asegurar que más de uno debe tener parciales ya de otros años, qué sé yo, practicarlos con los clasificadores al lado. Entonces después si les toca un abreviado, un resumido, uno más extendido, saben manejarlo, ¿sí? ¿Se entiende, Gastón? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más preguntó algo o quería preguntar algo? Que no sé si vi que alguien deshabilitó el micrófono. Bueno. Seguramente, chicos, los ejercicios del parcial van a ser similares a como vienen siendo, con la virtualidad, tendrán un tiempo, habrá algunos que sean multiple choice, habrá algunos que tendrán que pensar un poquito más y resolverlo y contestar, pero van a ser del mismo tipo de ejercicios, ¿sí? Bueno, vamos con el práctico 6. Yo lo que por ahí no sé si alguien vio el práctico 6 y tiene alguna duda antes de comenzar. Y se queda liberado, hace su consulta y se va. Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir el práctico 6. Espérenme un segundito. Bueno, ¿qué vamos a tener nosotros en el práctico 6? Es nuestro primer práctico de ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria, como yo les dije, nosotros ya estamos en otra etapa del proceso presupuestario. Nosotros ya hemos formulado, el presupuesto ese ya fue aprobado en el Poder Legislativo, tenemos una ley de presupuesto, y ahora los distintos organismos comienzan a ejecutar el presupuesto, ¿sí? Ya lo tenemos distribuido con un decreto, y los distintos organismos empiezan a ejecutar su presupuesto. Nosotros tenemos planillas de ejecución de recursos y ejecución de gastos. Cuando nosotros hablamos de ejecución de recursos, tenemos lo que conocemos como, fíjense, ustedes no sé si están viendo lo que comparto, que son las planillas.
tenemos un crédito autorizado, que son los recursos que nosotros pusimos en el proyecto de ley, que luego se aprobó, que nos aprobaron los legisladores. Estos son los recursos que estimamos vamos a recaudar en el presupuesto. Tenemos columnas de aumentos y disminuciones o modificaciones presupuestarias en la parte de recursos, que ya vamos a ver cuándo podemos utilizar estas columnas de modificaciones. Tenemos una que es crédito vigente, es decir, es el crédito autorizado más o menos las modificaciones, y luego el percibido. Recuerden que nosotros consideramos ejecutados los recursos con el percibido, no con el devengado, no con el liquidado, sí con el percibido. ¿Bien? Es decir, cuando efectivamente lo recaudo, cuando efectivamente entra a las arcas del Estado, o viene a una cuenta bancaria, o viene en efectivo, etc. Fíjense en que la clasificación que acá utilizamos es la clasificación de recursos por rubros. Y la planilla de gastos, está marcado, a ver si lo podemos, bueno, vamos a manejar de acá. También es el clasificador por objeto del gasto, y acá nosotros hablamos de las etapas del gasto en la ejecución presupuestaria de gastos. ¿Cuáles son esas etapas del gasto? Tenemos un crédito autorizado, que son los gastos autorizados en la ley de presupuesto, aumentos y disminuciones, es decir, lo vamos a utilizar para modificaciones presupuestarias de acuerdo a las necesidades, y claramente estos aumentos o disminuciones nos muestran uno de los principios presupuestarios, que es la flexibilidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de modificaciones presupuestarias, en la ejecución es importante buscar un equilibrio. ¿En qué sentido? No me refiero al equilibrio presupuestario de que dé cero recursos menos gastos, sino que es buscar un equilibrio entre la rigidez del presupuesto. Hay provincias que, por ejemplo, para cada modificación presupuestaria deben ir a la legislatura. Y la verdad que cuando uno está en la gestión y en la ejecución de un presupuesto, es imposible con cada modificación, no sé, quiero comprar resmas de papel y o no sé, quiero hacer un programa, o tengo la pandemia, es algo inesperado, y en lugar de gastar en, no sé, en comprar patrulleros, quiero comprar ambulancias por la pandemia, y si quiero hacer cada una de esas modificaciones, tengo que ir a la Cámara Legislativa, que me den sesión, que me aprueben, es imposible. Eso es muy rígido y en algunas provincias pasa. Tampoco la flexibilidad, no diría flexibilidad, tampoco la exageración de cambiar toda la intención de los legisladores, es decir, el presupuestado, no sé, 1.000 millones en obras públicas, le saco todas obras públicas y lo pongo en transferencias, en subsidios. Tampoco es extremo. Hay que buscar un equilibrio, porque el presupuesto debe ser flexible, debe atender a las cuestiones que por ahí no estaban previstas. Por eso el Poder Ejecutivo tiene algunas herramientas para luego ir modificando las partidas presupuestarias en el caso de ser necesario. Claramente en esta planilla, nosotros en esas columnas aumento y disminución, vemos reflejado este principio presupuestario de flexibilidad. Bueno, el crédito autorizado más o menos los aumentos y disminuciones, obtenemos el crédito vigente, de ahí tenemos el preventivo. Recuerden que el preventivo o afectación preventiva es como que hacemos una reserva de la partida, es el inicio de nuestro, quizás de nuestro trámite de gasto, y nosotros reservamos esa partida para que nos aseguremos de que el gasto tenga su previsión, ¿sí? Es algo interno de la administración, no tiene ninguna relación ni tiene ningún compromiso con un tercero. El compromiso, yo acá tengo, esperen, a ver, lo voy a compartir también. Por ahí, antes del desarrollo, que ustedes ya lo tienen en los números, prefiero comentarles algunas cuestiones. Estamos. En este archivito lo que me dice son algunos hechos, algunos actos que me van marcando a mí las distintas etapas del gasto. Fíjense, por ejemplo, el crédito autorizado son los créditos autorizados en la ley de presupuesto, ya distribuidos por decreto de distribución, ¿sí?
bueno, tenemos las modificaciones, como les comenté, el crédito vigente y la afectación preventiva. ¿Qué es lo que a mí me va a señalar que yo debería hacer una imputación preventiva, una afectación preventiva? Si tengo un pedido o solicitud autorizado por la autoridad competente, una autorización de un llamado a licitación, el acto de apertura, porque todavía no estoy en la etapa del compromiso, donde yo ya he seleccionado a un proveedor, estoy recién en el acto de apertura. Si a mí me dice que estoy en el acto de apertura, solamente tengo que registrar la afectación preventiva del gasto. Si me dice que se han presentado oferentes o las ofertas, todavía no pasé a otra etapa del gasto, estoy recién en la afectación preventiva. Si me dice que preadjudiqué, la preadjudicación tampoco crea ninguna obligación con un tercero ni un compromiso, por lo tanto sigo registrando la afectación preventiva. Son todas palabritas, hechos, trámites administrativos que me van señalando que yo estoy en la etapa recién de la afectación preventiva del gasto. En el caso del compromiso, yo en el compromiso ya tengo, en general, una obligación con un tercero, es una cuestión más de derecho, no tiene nada que ver con la parte económica del Estado, es decir, no hay una obligación económica de pago o un compromiso económico, sino es un compromiso legal que tengo con alguien. ¿Qué palabritas o qué hechos me van a decir a mí? Tengo que registrar el compromiso. Y si me dice que se ha firmado un decreto o la orden de compra, se ha adjudicado a un determinado proveedor, ahí yo tengo que registrar el compromiso. Si me dice que se ha sacado una resolución o otro instrumento legal de que surja una obligación con un tercero, por ejemplo un subsidio, ¿sí? Los subsidios se otorgan a través de algunos instrumentos legales como resoluciones. Entonces, si se saca la resolución diciendo, por ejemplo, otórguese 10.000 pesos a Juan Pérez por alguna cuestión en particular como subsidio, sin tener la obligación de devolverlo, eso a mí me señala que debo registrar el compromiso de ese gasto, la aprobación de un contrato, gastos que ya nacen comprometidos, eso también ustedes ya lo conocen todos los que ya han cursado la materia, es decir, nosotros tenemos gastos que al inicio del ejercicio, antes de hacer cualquier cosa, una vez que han distribuido las partidas a través del decreto presupuestario, nosotros vamos a registrar los gastos que nacen comprometidos. Es decir, en ese momento registramos afectación preventiva y compromiso. Como cuáles, por ejemplo, gastos que son de tracto sucesivo y que en general son de más de un ejercicio, como pueden ser alquileres de inmuebles, locaciones de servicios, contratos, obras públicas de prosecución, es decir, las obras públicas cuya ejecución dura más de un ejercicio financiero, el gasto en personal permanente o temporario que ya se conoce cuánto va a ser, también se le puede hacer el compromiso. Acá me falta, pero también deuda pública. En general nosotros cuando iniciamos el año, el ejercicio, ya sabemos qué vamos a tener de vencimientos de capital y de intereses. Entonces también registramos la afectación preventiva y el compromiso al inicio del ejercicio. Son gastos que nacen comprometidos. Con respecto al devengado, nosotros con el devengado ya tenemos cierta obligación económica con el proveedor, ya tenemos una obligación económica de pago. ¿Por qué? Porque el devengado a mí me señala que tanto el bien o el servicio se ha recibido conforme, ¿sí? Es decir, si yo compré una ambulancia, esa ambulancia se recibió, alguien la verificó, el bien está correcto, alguien recibió la factura, la conformó, es decir, la firmó diciendo se ha recibido correctamente esta ambulancia, y ya me surge ahí la obligación de pago para con el proveedor, ¿sí? Eso es lo que a mí me señala el devengamiento. Por ejemplo, de un contrato de suministro sería, ¿no? Una ambulancia. Pero así puede pasar con los alquileres. Una vez que transcurre el tiempo, el mes, si son alquileres mensuales, ya surge la obligación de pago para con el proveedor. Lo mismo con los contratos. Bueno, cada uno de estos tipos de contratos administrativos tienen su forma, ¿no? Su forma de devengamiento, su forma de compromiso,
su forma de afectarlo preventivamente. Por eso vamos señalando acá, para que ustedes presten atención, qué hechos, qué situaciones o qué documentos les van a señalar a ustedes en qué etapa del gasto están. El devengado lo voy a registrar cuando recibo conforme los bienes o servicios. Cuando si a mí me dice el ejercicio que han emitido la orden de pago es porque ya pasó esto, ya he recibido los bienes conforme, ya me han facturado, ya emití la orden de pago. El liquidado o el mandado a pagar me señala esta etapa. La certificación de una obra, a diferencia de cuando yo recibo bienes y servicios, cuando los inspectores de obra pública certifican que la obra va avanzando como corresponde, se va certificando esa obra y se va pagando, se va devengando y pagando esa obra. Y por último, la etapa del pago, por cualquier medio, ya sea transferencia, cheque diferido, etc. Si es cheque diferido, también yo registro el pago. Por más que el cheque diferido diga a 90 días, yo no registro la etapa del pago a 90 días, yo registro el pago cuando yo entrego el cheque diferido y el cheque diferido está a disposición del proveedor. A ver, tengo una pregunta. Me dice Janina, la certificación de obra sí o sí debe de ser aprobada para registrar en el devengado. Buenísimo la aclaración. Esa certificación de obra tiene que estar aprobada por autoridad competente. La certificación por obra en sí no me implica a mí el devengamiento, debe estar aprobada, ¿sí? Lo mismo que la recepción de bienes. Yo puedo recibir una ambulancia, pero si la autoridad competente no la recibió conforme y no la certificó a la factura, no me da lugar al devengamiento, ¿sí? Bueno, después, a ver si les puedo pasar por el chat este archivito, así lo tienen. Que no sé si lo tengo acá a mano yo. A ver, esperen que voy a dejar de compartir. Esperen un segundo que si lo tengo ya mismo se los paso. Tapas el gasto. Bueno, parece que no voy a poder. Esperen que voy a intentar de nuevo. Probamos de nuevo. Fíjense si recibieron el archivito. ¿Lo recibieron? ¿No le llegó? ¿Dónde lo envió, profe? En el chat, fíjense en el chat, por favor. No, no aparece. ¿No? Bueno. Debe ser que no, entonces. Ahí está, alguien le apareció. A Castillo Verónica. Ahí dice, claro, fíjense en que tienen que descargarlo, no sé si pueden todos. Ah, los que están por celular no van a poder. Bueno. Profe, Sí. tal vez sea, fíjese en su chat que diga enviar a y aparezca a todos. Yo estoy desde la compu y no recibí. A ver, lo mando de nuevo, intento de nuevo, a ver si al que no recibió lo recibe. Ahora sí, profe. Ahí aparece. Ahí sí, profe. Ahí está.
Ahí apareció, se envió correctamente. Bueno, buenísimo, ahí está. Eso para que lo tengan, le va a servir para todos los prácticos, para ir guiándose de cómo van a, qué hechos o palabras les van a ir indicando en qué etapa del gasto están y qué tienen que registrar. ¿Sí? Bueno, yo no sé si alguien vio el trabajo práctico, no lo vamos a desarrollar porque no vamos a tener tiempo, pero lo que yo les voy a mostrar, ahí pide Fabiana que después lo manden al grupo, por favor, dice. A ver, trabajo práctico 6. Bueno. Básicamente, en lo que consiste el desarrollo del trabajo práctico es en ir viendo, fíjense que ustedes tienen un cuadrito, ¿sí? En el punto A, que tienen la ley de presupuesto del ejercicio 02, efectuó la distribución de partidas de la siguiente manera. Entonces, esta columna de crédito autorizado, tanto de recursos como de gastos, es lo que surge de la ley de presupuestos, es decir, de ese cuadrito del punto A. Ustedes van a transferir a la planilla esta de ejecución lo del cuadrito del punto A. Y de ahí van a ir desarrollando, de acuerdo a los distintos puntos, cuánto han percibido en definitiva de los recursos y y qué van registrando de los gastos. Para ello van a ir viendo estas cositas que yo les fui diciendo del archivo, para registrar preventivo, compromiso, devengado y pagado, que son las etapas del gasto. Luego de hacer esto en las planillas, ¿sí? Una cosa que tienen que tener en cuenta, sí lo van a recordar, son los ajustes, es decir, cuando nosotros vamos comprometiendo y devengando montos diferentes a los afectados preventivamente, esa afectación preventiva debe ajustarse y no debe quedar por el original. Si el monto se modifica en menos, si el monto se modifica en más, hay que ajustarlo también en más. Luego lo que nosotros tenemos son por ahí si alguno rindió un examen final, es lo que conocemos como los resultados horizontales. Nosotros de la ejecución presupuestaria nos van a surgir resultados horizontales que surgen de estas planillas de recursos y de los gastos, ¿sí? Y los resultados verticales que son los que surgen de la planilla del esquema ahorro, inversión, financiamiento, que es este, ¿sí? Bien. A ver si lo tenemos acá. Bueno, no lo encuentro ahora, acá está. Bien, y nuestros resultados verticales, ¿qué van a ser? Resultado económico, resultado financiero previo, el resultado financiero, el resultado final, ¿sí? Entonces, si a ustedes les preguntan sobre resultados horizontales, son los que surgen de estas planillas. ¿Cuáles van a ser los resultados horizontales de los recursos? ¿Sí? Van a ser, si yo he percibido, ¿sí? A ver si escribimos acá. El percibido es mayor que lo estimado, o que el crédito autorizado, ¿sí? Nosotros vamos a tener un superávit de recaudación, ¿sí? Si nosotros tenemos, ¿sí?, un percibido menor que no es estimado, tenemos un déficit de recaudación. En general se puede decir superávit, o la palabra que más se utiliza y es correcta es excedente de recaudación. Y si tenemos un percibido menor al estimado de los recursos, nosotros lo que tenemos acá es un déficit de recaudación. Esto con respecto a los
recursos. Con respecto a los gastos, ¿qué resultados horizontales podemos obtener? Lo que conocemos como residuos pasivos. Residuos pasivos es un concepto que lo utilizamos actualmente en la provincia de Salta, porque nosotros, de acuerdo a la ley de contabilidad pública, que es la ley 705 del año 57, nosotros seguimos considerando ejecutado el presupuesto respecto a la etapa del compromiso. Entonces, el concepto de residuos pasivos surge cuando utilizamos la etapa del compromiso como para considerar ejecutado el presupuesto. No pasa lo mismo en Nación y en otras provincias, que el devengado es la etapa que se considera ejecutado el presupuesto, y ahí no tienen el concepto de residuos pasivos. Los residuos pasivos los vamos a... ¿Pueden apagar el audio, por favor? Estamos. Como yo les decía, residuos pasivos vamos a calcularlo por la diferencia entre el compromiso y el devengado, ¿sí? Esta es una de las de los resultados que podemos obtener de los resultados horizontales, de estas planillas de ejecución presupuestaria. En Nación, en lugar de los residuos pasivos, nosotros lo que tenemos es lo que se conoce como el resultado del artículo 42 de la Ley de Administración Financiera. Es el mismo concepto, compromiso menos devengado, pero tiene otro tratamiento. Los residuos pasivos en la provincia se consideran como un pasivo, ¿sí? En cambio, el artículo 42 de la Ley de Administración Financiera de la Nación lo que dice es que los compromisos que no llegaron a devengarse al cierre del ejercicio se pasan al ejercicio siguiente automáticamente y son gastos que ya nacen comprometidos. O sea, los compromisos no devengados, al inicio del ejercicio siguiente, voy a registrar el preventivo y el compromiso. Ya nacen comprometidos. Otro resultado horizontal son las economías de inversión. Economías de inversión las podemos calcular a nivel compromiso y a nivel devengado. A nivel compromiso, en general, cuando estamos, por ejemplo, en la provincia, que lo calculamos a la etapa del nivel, a la etapa del gasto a nivel compromiso. ¿Cómo calculamos las economías de inversión? Son el crédito vigente menos el compromiso, en el caso de economía de inversión a nivel compromiso, y el crédito vigente menos lo devengado, si estamos en la etapa o en Nación, o considerando la economía de inversión a nivel devengado. Otro resultado que podemos obtener a nivel horizontal es la deuda de tesorería. La deuda de tesorería son aquellos gastos que se han devengado y no se han llegado a pagar al cierre del ejercicio. Y hay otro concepto que vamos a ubicarlo dentro de deuda de tesorería, que es lo que conocemos como deuda exigible. La deuda exigible es parte de esa deuda de tesorería, es lo que resulta exigible al cierre del ejercicio, porque esa deuda de tesorería, que en este caso, fíjense, es 2.340, puede ser exigible todo al cierre del ejercicio, o puede haber deuda de tesorería, es decir, gastos devengados que no se han llegado a pagar, pero porque todavía no corresponde a que se pagan. Porque, por ejemplo, en el contrato dice que se pagarán, no sé, a 30 días del cierre del ejercicio, etc. Entonces, para que tengan esa distinción, lo que es deuda de tesorería y lo que es deuda exigible. A ver, ¿hay preguntas? Bueno, que le envíen al grupo el tema del archivito. Aclarado estos conceptos, nosotros también en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, tenemos lo que son los resultados verticales. Resultado económico, que son ingresos corrientes menos gastos corrientes. Resultado financiero previo, es decir, el total de ingresos menos el total de los gastos, previo a los gastos y contribuciones figurativas. El resultado financiero, acá no es previo, acá ya es resultado financiero. Está mal. El resultado financiero, que es considerando ingresos totales menos gastos totales, ya incluidos los gastos y contribuciones figurativas. Y luego el resultado final
agregándole ese resultado financiero, las fuentes y aplicaciones financieras. ¿Bien? Fíjense en que yo les decía que a nivel formulación nosotros podemos ajustar los recursos y gastos más o menos como quisiéramos, ¿no? O sea, puedo tocar los gastos, puedo bajar la obra pública, puedo prever algún otro recurso, puedo ver si hay disponibilidades financieras en caja y bancos y usarlo como recurso. El ajuste a nivel a nivel ejecución, yo ya no puedo decir, bueno, voy a bajar la obra pública, no, porque yo ya ejecuté, yo ya estoy haciendo un análisis, un ajuste al cierre del ejercicio ejecutado. Entonces, cuando nosotros ajustamos un ejercicio ya ejecutado, siempre se hacen los ajustes y con conceptos debajo de la línea. Cuando nosotros hablamos debajo de la línea es en fuentes y aplicaciones financieras, ¿sí? Recuerden que el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, en general, ¿no? Salvo que nos pidan otra cosa, se construye con los gastos y recursos ejecutados. ¿Cuáles son los gastos y recursos ejecutados? Los recursos percibidos, es decir, con los de esta columna de los recursos, con los gastos ejecutados, es decir, devengados, ¿sí? Con esta columna. Siempre se construye con el gasto devengado, salvo que me indiquen otra cosa. Por más que estemos en la provincia y que en la provincia el ejecutado del gasto se considera con etapa del compromiso, el esquema de ahorro, inversión, financiamiento de la provincia se construye con el devengado, salvo que me indiquen que lo construya con etapa del compromiso. Cuando nosotros hacemos cálculos de caja o financieros, en general se utiliza el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, pero base caja, percibido contra pagado. Es decir, que este esquema de ahorro, inversión, financiamiento, que en general se construye con la etapa del devengado para el gasto, se podría construir con la etapa del compromiso, si me lo piden, o con la etapa del pagado, para hacer, por ejemplo, un plan de caja, ¿sí? Por eso, solamente debemos prestar atención a qué es lo que nos pide el enunciado. Y de acuerdo a eso, ver la etapa del gasto con la que vamos a construir el AIF, ¿sí? Bien. Recuerden que nosotros construimos el AIF, ingresos corrientes menos gastos corrientes, y obtenemos el resultado económico. Recursos de capital menos gastos de capital. Obtenemos ahí ingresos totales y gastos totales. Contribuciones figurativas y gastos figurativos, obtenemos nuestro resultado financiero. Fuentes financieras y aplicaciones financieras, y obtenemos el resultado final. Nosotros acá hemos construido y hemos resuelto este esquema de ahorro, inversión, financiamiento con la etapa del devengado para los gastos. En ese caso, los ajustes a nivel ejecución del presupuesto se van a realizar en dos cuentas o realizando dos operaciones. La primera es previendo lo que conocemos como deuda de tesorería, ¿sí? Entonces, el primer cálculo que vamos a hacer para ajustar nuestro esquema de ahorro, inversión, financiamiento es calculando cuánto es nuestra deuda de tesorería, que ya la habíamos calculado en nuestros resultados horizontales, y nos dio 2.340. ¿Cómo calculamos la deuda de tesorería? Son los gastos devengados que no se pagaron a fin de año al cierre del ejercicio. Entonces es devengado menos pagado, me da mi deuda de tesorería. Primer ajuste que hacemos en el esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Fíjense que la deuda de tesorería, la misma palabra lo dice, es una deuda, ¿sí? ¿A dónde vamos a poner o colocar nosotros las deudas? Dentro de fuentes financieras, endeudamiento público. Primer ajuste que hacemos. Las fuentes financieras, fíjense, tienen signo positivo, suman en el esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Entonces acá lo ponemos al ajuste con signo positivo.
El segundo ajuste que nosotros hacemos en un esquema de ahorro, inversión, financiamiento base de vengado, como sería este caso, cuando yo digo base de vengado me refiero siempre al gasto. El recurso siempre se calcula percibido, cualquiera sea la base del esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Cuando yo digo base de vengado me refiero al gasto. El segundo ajuste que hacemos es comparando lo que yo percibí y lo que yo he pagado. Entonces hacemos percibido menos pagado y vemos cuánto me da ese resultado. En este caso, fíjense, he percibido 190.000 pesos. ¿Sí? Eso surge de mi planilla de ejecución de los recursos. He pagado 168.000 pesos. 168.710 el número exacto. Esa diferencia me da, obviamente, que he percibido más de lo que he pagado. Esa diferencia percibido menos pagado, yo he percibido más. Al percibir más, lo que yo hago es guardar esas mayores disponibilidades en mi caja y bancos. ¿Qué cuenta utilizo? Aplicaciones financieras, incremento. Inversión financiera, incremento de las disponibilidades. ¿Sí? ¿Qué signo tienen mis aplicaciones financieras? Signo negativo, porque resta en el esquema de ahorro, inversión y financiamiento. Entonces, ajusta con signo negativo. Estos 21.290, recuerden de dónde surge, de lo que percibí que eran 190.000, menos los 168.710. Y eso me da 21.290. Le pongo signo negativo porque las aplicaciones financieras restan. Entonces, si yo tenía un resultado final de 18.950 menos 21.290 más 2.340, el resultado ajustado me queda 0. Ya van a ver que estos dos ajustes que hicimos aquí se realizan cuando el esquema de ahorro, inversión, financiamiento lo hacemos base de vengado. Cuando lo hacemos base caja o base compromiso, hacemos otros ajustes, ¿sí? Que ya lo van a ver en un próximo práctico. Pero bueno, básicamente me quería centrar en esto, que por ahí es lo más complicado para ustedes, el tema de los ajustes y de los resultados, ¿sí? Creo que ahí terminaríamos con el desarrollo del práctico. A ver qué dice el chat. Ahí está. ¿Alguna duda de este ejercicio, chicos? ¿O de estos temas de ejecución presupuestaria? ¿Nada? Profes, en relación al práctico, Sí. me queda una duda de cómo opera la garantía de mantenimiento de la oferta. ¿En qué punto? ¿Quién habla? Abigail, ¿no? Sí, está en el punto 13 y después vuelve a aparecer en el 16 de la licitación pública. Bueno, a ver, lo veamos. Veamos la solución. Dice, miren, para que entendamos bien el ejercicio, vamos a leer la operación 11, que decía, se informa del requerimiento efectuado por la Secretaría de Hacienda, orden de pedido número 10 del 02, para la compra de 3 computadoras por un valor de 1.500 cada una. La orden de pedido se encuentra autorizada por la autoridad competente. Cuando teníamos una orden de pedido autorizada, lo único que vamos a registrar en la operación 11 es nuestro preventivo por 4.500, que son las 3 computadoras a 1.500. Es lo único que registramos. En el punto 12 me dice, se informa la orden de compra número 5 del 02 conforme a la orden de pedido 10 del 02, computadora al proveedor informática S.A. por la suma de 4.500 pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que registramos acá? La orden de pedido, la orden de compra me está señalando que yo ya tengo un compromiso, estoy en la etapa del compromiso, entonces registramos los 4.500 en la etapa del compromiso. El proveedor ingresó garantía de mantenimiento de la oferta por 50 pesos. Bien, cuando nosotros tenemos una operación de
bueno, una licitación o una compra, licitación en realidad, el proveedor debe presentar ciertas garantías, ¿sí? Una de las garantías es al momento de ofertar, es mantenimiento de la oferta, ¿sí? Que en este caso es 50 pesos. Esa garantía no se registra presupuestariamente, ¿sí? Por eso nosotros acá no la estamos registrando en ninguna de las etapas del gasto. Esa garantía es un fondo de tercero. Nosotros cuando termine la etapa de mantenimiento de la oferta y se le adjudique a quien corresponda, esas garantías se devuelven. Son fondos de terceros que entran a nuestro sistema de tesorería o nuestro sistema financiero. O sea, si nosotros estaríamos haciendo acá un estado de movimiento del tesoro, que solamente ve movimientos financieros de entrada y salida de fondos, sí deberíamos registrar esta garantía como fondos de terceros, pero sí entra a la caja o al banco, ¿sí? Como acá nosotros estamos registrando aquellas operaciones que tienen impacto presupuestario, los fondos de terceros no tienen impacto presupuestario, son movimientos extra presupuestarios, por eso es que la garantía esta no la registramos. Y vamos al punto 13, que dice: se reciben de conformidad 2 computadoras suministradas por Informática S.A. y se eleva para su liquidación, mientras que una computadora se devuelve al proveedor por presentar golpes y roturas en el embalaje. Entonces, lo que nosotros vamos a devengar solamente, porque se recibieron de conformidad, son 2 computadoras, que son los 3.000 pesos de esas 2 computadoras. La que queda con roturas, hasta ahora, como no se recibe de conformidad, no la devengamos, ¿sí? Y el otro punto que toca esto es el 18, que dice que por la compra de computadora se procede a emitir la OP correspondiente. Como nosotros ya hemos registrado en la operación 13 el devengado, porque ya recibimos de conformidad los bienes, y ahí ya me está marcando a mí la etapa del devengado, acá es como que yo, si registro de nuevo el devengado, lo estaría registrando 2 veces, porque con la orden de pago también me está indicando etapa del devengado. Es como lo mismo, es como que hay 2 operaciones que me indican devengado. Entonces, por eso acá dice operación 18 no se registra, porque ya la registré en la 13 el devengado. Y me dice operación 19, la OP a favor de Informática se paga parcialmente en un 70%, registramos la etapa del pagado por 2.100, que es el 70%. ¿Se entendió, Abigail, lo de en general la operación y lo de la garantía de oferta? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. A ver, ¿hay más preguntas? Ahí dice Karina, si podría explicar lo de la asistencia. Yo me uní en la semana anterior, seguramente lo dijeron en la primera clase, pero como me incorporé tarde en la inscripción, me gustaría saberlo. También me gustaría pedirle su mail, por favor, por alguna consulta o algo en particular. A ver, les escribo acá mi mail. Es soledadclaros@hotmail.com. ¿Está? Mándenme cualquier consulta, y si tienen algún problema de este tipo, si se unieron después, me lo mandan y ya lo registramos. Ahí dice Cabral Domínguez: buenas noches, profesora. Le quería consultar si la provincia está en proceso de pasar de la ley de contabilidad a la ley de administración financiera. Sí, nosotros en el Ministerio de Economía hemos trabajado en un proyecto de administración financiera desde el año pasado, con los distintos órganos rectores, con tesorería, con presupuesto, con contaduría, y hemos agregado el sistema de contrataciones, que hace referencia directamente a la ley de contrataciones de la provincia, al 8072, y hemos agregado el sistema de inversiones, a diferencia, yo les digo, de la ley de administración nacional, que no tiene contrataciones, que se trata en un decreto por aparte, pero este como que le da un marco legal, por eso lo quisimos incluir en la ley de administración financiera provincial, y el sistema de inversiones, que en algunas provincias lo tienen, bueno, nosotros lo hemos incluido.
El proyecto está listo para que el gobernador lo eleve a las cámaras legislativas, así que ojalá que este año se dé. Puede ser quizás que se discuta la ley de presupuestos junto con la ley de administración financiera en las cámaras. La verdad que sería muy bueno porque existen solamente 5 provincias en el país, y entre esas Salta, que no cuentan con una ley de administración financiera un poco más moderna, solamente estas leyes de contabilidad que fueron de épocas del proceso, ¿no? De épocas viejas. Así que bueno, ahí está aclarado. No sé si es Rodrigo, creo. ¿Qué más dicen? Creo que nada más. Profesora, salgo porque me quedé sin wifi. Ok, Alejandro. Esperen que anoto. Alejandro Lira. Y nada más. ¿Alguna otra consulta, chicos? Hoy fuimos bastante rápido, disculpen, y aparte me quedé sin voz. Pero bueno, son 2 prácticos largos que los tenemos que ver, y la idea es que, así como en esta clase, en la próxima, vayan directamente con las consultas del práctico, ¿sí? Estos ya los tienen, van a ser los mismos prácticos seguramente del primer cuatrimestre, así que esa es la idea. Y para la próxima semana ya les van a estar avisando, seguramente el mismo martes, yo creo que el martes, a esta hora van a tener la clase de consulta previa al parcial. Así que traten de estar todos, ¿sí? Bueno, chicos, si no hay ninguna otra consulta, los dejo. Les agradezco por estar, y cualquier cosa ahí tienen mi mail, me escriben sin ningún problema, y cuando puedan, me hagan un ratito, les contesto lo que necesiten. Bueno, chicos, buenas noches. Gracias. Hasta luego, Estén profe. bien. Saludos. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias a usted, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego.